Regresa el Chivas, mis amigos. El mexicano, ex campeón mundial de los pesos mínimos IBF y WBO, es el retador mandatorio para enfrentar al campeón inglés Galal Yafai. Chivas contra Yafai para el 5 de mayo weekend. Eddie Hearn quiere que esta pelea se dé en la misma cartelera de Canelo contra Skull, y Sulaiman ya la hizo mandatoria. México contra Inglaterra en Arabia Saudita, mis amigos. Galal Yafai es el campeón interino de la WBC y tiene un récord profesional de 9 victorias, 7 de ellas por nocaut, y está invicto. Galal Yafai es el mismo que retiró a Sonny Edwards, ganándole por nocaut en el round 6 en Inglaterra el 30 de noviembre del año pasado, quedándose así con el campeonato mundial interino de la WBC. Físicamente, Yafai está más chaparro que el Chivas, mide 1.63 con un alcance de 173 centímetros. El Chivas mide 1.70. Sin embargo, Galal Yafai es mucho más técnico y ha creado mucha expectación en Europa, pero enfrente de él tendrá a un experimentado Chivas que ya ha sido campeón del mundo y quiere volver a sentir la gloria de estar en la cima del mundo. Y esta pelea es muy importante porque el que gane de estos dos se enfrentará contra el campeón mundial de la WBC, el carismático y peligroso Kenshiro Teraji. Esta quizás sea la última oportunidad de oro que tendrá el Chivas para volver a ser campeón del mundo. El mexicano es cosa seria, tiene 32 años, mide 1.70 metros con un alcance de 165 centímetros. Tiene un récord profesional de 39 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut y 6 derrotas, una por nocaut y un empate. El Chivas es de Monterrey, Nuevo León, y regálame un like en este momento si quieres que el Chivas vuelva a ser campeón del mundo. Que se sienta el apoyo para el mexicano en este momento, hombre. Y no te dejes engañar por el récord de Yafai, ya que como amateur fue increíble. Yafai es británico de origen yemení, nació en Birmingham, Inglaterra, y es el campeón interino de la WBC de los pesos mosca. Proviene de una familia de boxeadores. Sus hermanos mayores son boxeadores Cal y Gamal. Cal, su hermano mayor, fue campeón mundial de peso supermosca de la AMB. En su etapa como amateur, Yafai destacó como uno de los mejores del Reino Unido. Participó en 2 Juegos Olímpicos, en Río del 2016, donde fue eliminado en octavos de final, y su máxima gloria fue en Tokio, donde ganó la medalla de oro en la categoría de peso mosca al vencer al filipino Carlos Palam en la final. Además, y por si fuera poco, obtuvo una medalla de plata en el Campeonato Europeo del 2017, un oro también en los Juegos de Commonwealth del 2018 y un bronce en los Juegos Europeos del 2019. Su talento le valió el reconocimiento como miembro de la Orden del Imperio Británico en el 2022 por sus servicios al boxeo. Yafai es muy chingón, la mera verdad, pero el Chivas es el Chivas. El momento más destacado del Chivas llegó el 22 de marzo del 2014, cuando conquistó el título mundial de peso mínimo de la OMB al derrotar a Merlito Sabillo por nocaut técnico en el 10º round en Monterrey. Ese mismo año, el 9 de agosto, unificó el título al ganar el cinturón de la FIB en la misma categoría, tras vencer a Katsunari Takayama por decisión unánime en una pelea memorable, considerada por muchos como una de las mejores peleas del 2014. Sin embargo, el Chivas dejó vacantes ambos títulos antes de finalizar el año debido a dificultades para mantenerse en el límite de las 105 libras. El Chivas también peleó con Junto Nakatani el 1 de noviembre del 2022 y dio una batalla épica. Se fueron hasta la distancia, toda la pelea fue limítrofe e intensa, pero se peleó en Japón y para ganar en Japón hay que noquear. El Chivas perdió con Nakatani por decisión unánime, pero dio una tremenda pelea, mucho mejor que la que dio el general Cuellar. El Chivas es un boxeador de alto calibre y es mi favorito para ganarle al inglés. La fecha aún no está definida, pero el Consejo Mundial de Boxeo les dio hasta el 20 de este mes para llegar a un acuerdo. Esta pelea es prácticamente un hecho porque el día de ayer Eddie Hearn, el promotor de Yafai, dijo que quiere que Yafai se enfrente al Chivas en la cartelera del Canelo el 3 de mayo.
Así que Yafai contra el Chiguas la tendremos para el 3 de mayo en la misma cartelera de Canelo, y cuando esté confirmado se los haremos saber a través de la pestaña comunidad, pero es un hecho de que así será. Yafai quiere la pelea, Eddie Hearn la quiere, el Chiguas la quiere y por supuesto nosotros, el respetable público, la queremos. Queremos ver al Chiguas campeón del mundo una vez más. Quien gane de este tiro se estará enfrentando al campeón mundial de la WBC, Kenshiro Teraji, y ese será un tirazo, mis amigos. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan relacionado a la rivalidad entre México y Japón, como ya muchos de ustedes saben, el mexicano Ángel el Camaleón Ayala expondrá su campeonato mundial peso mosca versión IBF en Japón el 29 de mayo. Y esto ya es oficial, para que le apuntes, 29 de mayo. Su rival es el campeón actual de las 108 libras versión IBF, Masamichi Yabuki, quien para su combate contra el mexicano Ayala tuvo que subir de división para retarlo en lo que es un choque de campeones, y esto es lo que hace este México contra Japón más interesante. Es un choque entre campeones. El boxeador japonés sí que será de cuidado, ya que en su récord venció por nocaut a Kenshiro Teraji para tener en su poder el título mundial de peso minimosca de la WBC. Y la corona mundial de la IBF también la ganó por la misma ruta ante el sudafricano Nochinga, por lo que el japonés tiene mucho punch en sus nudillos. El japonés es de cuidado, y más aún porque va a pelear como local, con la afición y con los jueces a su favor. Y por si eso fuera poco, Masamichi Yabuki ha tomado muy en serio su campamento, al grado que el ex campeón mundial de los pesos mosca, el nicaragüense Christopher Rosales, es su sparring. Esta foto le está dando la vuelta al internet. Masamichi Yabuki subió a sus redes sociales esta foto después de hacer sparring con Christopher Rosales en su preparación para su compromiso el 29 de mayo con Ángel el Camaleón Ayala. Christopher Rosales no es cualquier peleador, es un ex campeón mundial de los pesos mosca y fue rival del Camaleón Ayala. El Camaleón Ayala ya se enfrentó a Christopher Rosales en el 2022 en una pelea limítrofe e intensa. La pelea fue en México, en Metepec, en el centro de espectáculos del recinto ferial, el 9 de julio del 2022. En aquella ocasión, el Camaleón Ayala le ganó al nicaragüense por decisión unánime en una excelente pelea. Yabuki sabe qué esperar, sabe que Christopher Rosales es el sparring perfecto para su preparación, ya que el nicaragüense sabe cuáles combinaciones le entran al camaleón y conoce muy bien su estilo de pelea. Supo escoger muy bien a su sparring el japonés y ha estudiado a profundidad a Ángel el Camaleón Ayala, quien venció a Dave Apolinario el 9 de agosto del 2024 en la Ciudad de México para convertirse en campeón mundial IBF de los pesos mosca. Derrotó a Apolinario de una manera espectacular, mis amigos, con un knockout chulísimo en el round número 6. Masamichi Yabuki es cosa seria y es el gran favorito por las casas de apuestas, y hasta el momento en el marcador México contra Japón, México va ganando 2-1 con triunfos del Pantera Neri y de Miguel el Fantástico Esparza. La única derrota que ha tenido México en lo que va del año es la que sufrió el General Cuellar ante Junto Nakatani. Estamos con la confianza que el mexicano se impondrá ante el japonés, y si quieres que gane el Camaleón Ayala, regálame un like en este momento y suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Si eres de los que nomás ven nuestro contenido pero no están suscritos, suscríbete ahora mismo al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. Ángel el Camaleón Ayala tiene un récord de 18 victorias, 8 knockouts y está invicto. Mide 1,68 metros y tiene un alcance de 168 centímetros y es el campeón IBF de los pesos mosca. Por lo que sabemos de las redes sociales, el Camaleón Ayala se ha enfocado muy fuerte en fortalecer su pegada, ya que tiene una efectividad noqueadora del 44%. De Texcoco para el mundo, Ángel el Camaleón Ayala, si pasa esta prueba, será reconocido a nivel mundial como la mera pistola de los pesos mínimos. Y pasando a otros asuntos, pero hablando de lo mismo, vámonos a los pesos gallo, donde se confirma la fecha para la pelea del Chapulín Salas. Chapulín Salas contra Ryosuke Nishida.
El mexicano Chapulín Salas contra el japonés Ryosuke Nishida para el 28 de mayo en Tokio, Japón, y se disputará el campeonato mundial FIB. Ryosuke Nishida compite en la división de los pesos gallo en las 118 libras y es el actual campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Desde el 4 de mayo del 2024, el japonés tiene un récord invicto como profesional con 10 victorias, 2 de ellas por nocaut. Tiene 28 años, mide 1,70 metros y tiene un alcance de 173 centímetros con una efectividad noqueadora de solamente 20%. El Chapulín Salas fue sparring de Naoya Inoue, le ayudó a prepararse cuando le tocó pelear contra el Pantera Neri. El mexicano conoce muy bien el boxeo japonés. El Chapulín es un fajador que mide 1,70 metros, es de Tijuana, Baja California y está invicto también. Tiene un récord profesional de 15 victorias, 10 de ellas por nocaut, con una efectividad noqueadora del 66% y es uno de nuestros mejores prospectos mexicanos de la actualidad. Chapulín Salas ya ha peleado fuera de México, peleó 2 veces en los Estados Unidos y lo hizo muy bien. Tiene experiencia, tiene pegada, tiene juventud y garra y le deseamos la mejor de las suertes y que se traiga el campeonato de Nishida a México. Mucho box y mucha acción en los pesos mínimos, mucha acción para México en estos meses. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su pronóstico de la pelea entre el Chiguas contra Yafai para el 5 de mayo weekend en la cartelera de Canelo contra Skull? ¿Le ves posibilidades al Chiguas? ¿Y qué opinas de que Yabuki se está preparando al 100 y que ya hasta contrató de sparring a un rival que ya peleó contra el Camaleón y lo conoce a la perfección? ¿Le ves chance al Chapulín Salas de dar el batacazo en Japón el 28 de mayo? Queremos leer sus opiniones y escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Nos pone de buenas leer sus comentarios, la mera verdad, y les agradecemos que se tomen su tiempo para escribirnos. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros en este video. Si este video te ha parecido entretenido o útil, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, gracias por hacerme esquina siempre que te necesito, carnal. Y gracias por ser mi socio en Richie Blog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video que espero yo sea el domingo para traerles todo lo que pasó en este fin de semana. Nos vemos con ayuda del creador porque sin Dios no somos nada.